disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bienvenidos a esta entrevista dentro del contexto de la Iglesia en Casa, en nuestro 11º episodio, en el que vamos a hablar de una de las fechas más señaladas dentro del calendario cristiano, Pentecostés. Para ello tenemos con nosotros a José Martín Domínguez. José, bienvenido. Gracias por la invitación, Samuel. Para aquellos que quizás no conozcáis a José, él es profesor de teología y conferenciante, y bueno, pues este trabajo le ha llevado a lugares muy diversos como Cuba, Suiza, Rusia, India, Guinea Ecuatorial y otros contextos de este tipo. Él trabaja en Cefoban, que es un ministerio vinculado a la formación y a la evangelización. Y en este sentido, José, pues Pentecostés, como decía, es una de las fechas más señaladas para el calendario cristiano, pero es cierto que no todas las denominaciones lo celebran de una forma igual o le dan la misma relevancia dentro de su calendario. Entonces, para aquellos que quizás no conozcan tanto sobre lo que es Pentecostés, ¿podrías darnos un poco esa introducción acerca de lo que es, cuál es el origen de esta festividad? Ajá, muy bien, sí. El ciclo anual de las fiestas quedan establecidos en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Ahora, es bueno hacernos una pregunta, nada más empezar. ¿Para qué Dios establece la celebración de ciertas fiestas? ¿Cuál era la motivación de esa celebración? ¿Qué es lo que Dios pretendía alcanzar a través de las celebraciones? Porque cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que el pueblo de Israel tenía muchas fiestas. Era un pueblo que en su calendario había fiestas en abundancia. Entonces, ¿qué se pretendía alcanzar a través de las fiestas? Pues las fiestas servían, en primer lugar, para recordar, para que no se olvidasen de lo que Dios había hecho con su pueblo, para que ellos tuviesen presente y pasaran de generación en generación sus raíces, de cómo Dios les salvó de Egipto, cómo Dios les protegió, cómo Dios les guió y les introdujo en la tierra prometida. La idea central de las fiestas era recordarles lo que Dios había hecho a su favor y que lo que ellos tenían era porque Dios se lo había dado. Y la segunda cosa que hacían en las fiestas era adorar a Dios. Se centraban en Dios y adoraban a Dios, dejaban de hacer otras cosas que habitualmente solían hacer para centrarse en el recuerdo y en la adoración. Y también era un tiempo de disfrute, era para disfrutar, donde ellos se lo pasaban bien, había abundancia de comida, había alegría, y también renovaban sus votos. Vale la pena seguir confiando en nuestro Dios. O sea, las celebraciones servían para recordar a Dios y lo que Dios había hecho por ellos, y lo que ellos eran gracias al obrar de Dios. Servían para adorar a Dios, se apartaban de sus quehaceres y responsabilidades para adorar a Dios, y también era un tiempo de comunión donde ellos convivían juntos y disfrutaban de la comunión y de lo que Dios les daba. Y en ese ciclo anual de fiestas que quedó establecido en Levítico 23, empieza con la Pascua. Simplemente vamos a repasar rápidamente para que tengamos una idea mental acerca de estas fiestas. La Pascua era la que abría el ciclo de fiestas y esa fiesta servía para recordarles la liberación de Egipto. Luego la segunda fiesta que tenemos en el capítulo 23 de Levítico es la fiesta de los panes sin levadura. Y esto les recordaba que habían sido separados del mundo y tenían que vivir en santidad. La levadura era un símbolo de pecado. Había que dejar las cosas atrás, no contaminar su nueva relación con Dios. Y luego venía la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias era que cuando la cosecha empezaba a dar su primer fruto, ese fruto se recolectaba
y se presentaba a Dios, se daba a Dios, porque ellos eran conscientes de que todo lo que cosechaban, lo cosechaban porque Dios les había provisto la lluvia tardía y la lluvia temprana. Entonces, venía de Dios y volvía a Dios a través de esa celebración. Y luego, la cuarta fiesta es la fiesta de Pentecostés, que es la que celebramos en este domingo. Esta celebración era unos 50 días después de la Pascua. Y también con esta fiesta se inauguraba la época de la cosecha. Y luego más tarde, los judíos introdujeron en esta fiesta también el recordatorio de cuando recibieron la ley de Moisés en el Sinaí. Entonces, ahí tenemos el contexto de esta realidad en Éxodo capítulo 19 y 20. Y luego ya en el Nuevo Testamento, cuando llegamos a Hechos capítulo 2, tenemos la fiesta de Pentecostés. Y también nos encontramos aquí 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús. Y también vemos aquí que estaban haciendo los primeros frutos de la iglesia. Y la venida del Espíritu Santo representa el nacimiento de la iglesia. Podemos resumir que en la Pascua tenemos un cuadro de la muerte de Jesús. En las primicias tenemos un cuadro de la resurrección de Jesús. Y en Pentecostés tenemos un cuadro de la venida del Espíritu Santo y el comienzo de la nueva iglesia. En esta línea que comenta José, Pentecostés, cuando lo vemos en Hechos 2, da lugar al inicio de una nueva etapa para la iglesia y, como tú decías, y muchos otros estudiosos, que es realmente lo que marca el nacimiento de la iglesia, ¿no? ¿Por qué es importante Pentecostés y qué representa para nosotros? Bueno, para nosotros es un punto inicial importante. Algo sucedió en Hechos 2, el día de Pentecostés. Los cristianos que estaban presentes con la venida del Espíritu Santo se convirtieron en una nueva unidad viviente. Voy a utilizar esta expresión más a menudo. Se convirtieron en una nueva unidad viviente. Pasaron de ser 120 individuos a formar un solo cuerpo espiritual que es la iglesia. Hasta ese momento había cristianos, pero eran cristianos independientes el uno del otro. Pero a partir de la llegada del Espíritu Santo, fueron bautizados en un solo cuerpo. Nace el cuerpo espiritual que es la iglesia. Y como nueva entidad viviente, recibieron un nuevo programa. Es interesante, si vamos a Hechos 1:8, aquí tenemos anunciado el programa que iba a ser para ese nuevo cuerpo que iban a hacer. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como esa nueva unidad viviente, reciben un nuevo programa. Y es un programa de extensión. Empieza en Jerusalén, va a haber expansión a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay una nueva misión para la iglesia que acaba de nacer. Pero también, como nueva unidad viviente, recibieron un nuevo poder. Eso no se iba a llevar a cabo con su capacidad, con su destreza, con su lucha, sino se iba a llevar a cabo con el poder del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia nace en Pentecostés con la misión de expansión. Y es el Espíritu Santo quien les va a capacitar para que la iglesia pueda llevar a cabo esa misión. En este sentido, mencionas al Espíritu Santo y es que es así, ¿no? A partir de Pentecostés, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, cobra mucho más
protagonismo, por así decirlo, porque aunque lo vemos reflejado en los evangelios e incluso alguna referencia también en el Antiguo Testamento, es ahora que pues se abre una nueva etapa, ¿no? En lo que al Espíritu Santo se refiere. ¿Quién es el Espíritu Santo y por qué no lo vemos reflejado de igual forma en el resto de las Escrituras? Bueno, desde Génesis 1 el Espíritu Santo está activo, pero coge un papel más significativo, si cabe, o más especial a partir de Hechos, ¿no? Pero aún en la historia de Israel vemos una y otra vez como el Espíritu Santo está en acción en la misma vida de Jesús. El Espíritu Santo tiene un protagonismo importante, y aún si leemos el libro de Isaías, vemos como casi podemos sacar toda una teología del Espíritu Santo. Pero la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento podemos resumirla de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas para capacitarlas para llevar a cabo una misión específica, una labor específica. No sabemos muy bien cómo eso se materializaba, pero sí al leer el relato histórico nos damos cuenta que lo que estaban haciendo ciertos hombres no era el producto de su esfuerzo, de su dedicación, sino que el Espíritu de Dios estaba en ellos, capacitándoles para llevar a cabo esa misión. Pero a partir de Pentecostés, esto va a ser diferente. Va a haber un cambio significativo. La promesa que hizo Jesús a los suyos antes de ir al cielo, la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, donde él dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí vemos también la Trinidad está en el mismo proyecto de la fundación de la Iglesia. Jesús orando, el Padre enviando y el Espíritu Santo entrando a formar parte de este proyecto. Ahora, del Espíritu Santo aquí se nos dicen dos cosas. Una es que Él es el consolador. Él es el que nos viene a ayudar. Esa es la idea central de esa expresión. Él es el que viene a nuestro lado, el Paracleto, el que anda con nosotros, el que nos guía, el que nos da fuerza, el que nos da ánimo, el que está haciendo posible lo que nosotros debemos de materializar. Y la segunda cosa que queda marcada aquí en el segundo movimiento es que viene para quedarse para siempre. Esa es la diferencia. Él viene, mora en nosotros, como Pablo desarrolla en Corintios, somos templos del Espíritu Santo. Él mora en nosotros, Él vive en nosotros, Él está con nosotros. Y esa es una diferencia importante. Pero también, si entendemos las tres cosas fundamentales del cristianismo, que es, en primer lugar, la salvación. En la salvación es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos convence del pecado. No llegamos a salvarnos porque somos muy inteligentes o hemos dado con el clavo y hemos dado con el argumento preciso y hemos entendido el plan de salvación. Para la salvación necesitamos el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Para la vida cristiana, en segundo lugar, el Espíritu Santo nos capacita para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, que podamos llevar a cabo la voluntad de Dios, que podamos glorificar con nuestras vidas a Dios. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ilumina para que podamos entender la palabra de Dios, para que podamos no solo entender la palabra de Dios, sino para que podamos amar la palabra de Dios, para que podamos entenderla, amarla y obedecerla. Y no solo obedecerla, sino también disfrutarla. Esa es labor del Espíritu Santo ahora en la actualidad. Entonces, podemos llegar a una conclusión muy breve. No hay salvación sin la intervención del Espíritu Santo. No hay vida cristiana sin la intervención del Espíritu Santo. Y no hay entendimiento de la palabra de Dios sin la intervención del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay nuevo nacimiento y sin el Espíritu Santo no hay iglesia.
Es muy interesante, José, lo que comentas sobre la diferencia, ¿no?, entre el Antiguo Testamento, que es algo puntual. De hecho, la frase "y el Espíritu vino sobre tal o aquel" se repite en varias ocasiones, y que ahora somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Y en este Ujú. sentido, ¿podrías profundizar un poco más en esta función del Espíritu Santo, tanto para la vida del creyente como de la Iglesia? Ujú. Como nueva unidad viviente, recibimos algo fundamental, es un nuevo carácter. Si vamos a Gálatas, capítulo 5, del versículo 22 al versículo 23, vemos ahí el fruto del Espíritu Santo. Hay una transformación. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para hacernos menguar a nosotros y hacer crecer a Cristo en nosotros. Pues la expresión de Juan el Bautista: es necesario que Jesús crezca en nosotros y nosotros menguemos. Entonces, como nueva unidad viviente, recibimos un nuevo carácter para vivir una nueva vida. Y esto es producido por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero la segunda cosa que también me parece muy importante a destacar, como nueva unidad viviente, recibimos también un nuevo lenguaje. No solo un nuevo carácter, sino hay un nuevo lenguaje. Y si vamos a Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19, dice así la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Un nuevo lenguaje. ¿Cuál es este lenguaje? ¿Cuál es la primera manifestación de la llenura del Espíritu Santo? Y cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, esto no quiere decir que podamos tener más o menos porcentaje del Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo es una persona, o lo tienes o no la tienes, o está todo contigo o no está del todo contigo. Tiene que ver más bien cuánto tiene el Espíritu Santo de nosotros. Nosotros tenemos el 100% de Él, pero Él muchas veces no tiene el 100% de nosotros. Cuando Él tiene el 100% de nosotros, entonces estamos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la primera manifestación de esa llenura? Dice la palabra de Dios en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos. La primera manifestación es que hablamos los salmos. Los salmos es una porción de la Biblia. ¿Quién recopiló los salmos? David. Pero ¿quién inspiró a los salmistas? El Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestro lenguaje es bíblico. Hablamos su lenguaje. El lenguaje del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Entonces es importante, como nueva unidad viviente que somos, que recibamos ese nuevo lenguaje y hablemos ese nuevo lenguaje que es la palabra de Dios. Pero también, por tercera cosa o tercer asunto que me parece interesante tratar y considerar en esta mañana, como esa nueva unidad viviente, tenemos un nuevo destino, un nuevo propósito. Y lo tenemos en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, versículo 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó dar un destino de antemano. ¿Para qué? ¿Cuál es ese destino? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos un destino. El destino es que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Y esto es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a transformar para que nosotros nos parezcamos cada vez más a Cristo y menos a nosotros. ¿Cuál es la diferencia principal entre la religión hebrea y la religión, entre comillas, cristiana? Pues la religión hebrea está fundamentada y basada en normas, en cosas que hay que hacer, en cosas que no hay que hacer, en leyes que hay que cumplir y en mandatos que hay que obedecer. Pero la religión cristiana está fundamentada en el seguir a Jesús, en seguir el ejemplo de Jesús. En la vida de un cristiano se tiene que reproducir el carácter de Cristo. Tenemos que tener
una mentalidad como la mente de Cristo. Tenemos que tener un amor como el amor de Cristo. Eso hace la gran diferencia. Entonces es fundamental la obra del Espíritu Santo a partir de Pentecostés para la vida del creyente y para la vida de la iglesia. José, y para terminar de forma práctica, ¿qué implicaciones tiene Pentecostés en la actualidad para la vida del discípulo? Uh-huh. Hay un detalle curioso que vemos en Hechos 2. Cuando el Espíritu Santo desciende y entra en la vida de las personas, no entra solo. Entra con un don, con una capacitación para que ellos pudiesen hacer cosas que antes no sabían hacer. Lo primero que hizo el Espíritu Santo en Pentecostés fue usar a los cristianos presentes. El Espíritu Santo entró en ellos, les llenó primero a ellos y les capacitó y usó. De repente ellos empezaron a hablar idiomas que desconocían, pero que eran conocidos por otros que venían de esas regiones, de esos países, de esas zonas donde se hablaban esos idiomas. Entonces, lo importante es que una de las primeras cosas que hizo el Espíritu Santo en Pentecostés es entrar, llenar a cada individuo sin acepción de personas, no solo a los 12, sino a todos los 120 que estaban ahí presentes. También entró en ellos, los llenó, los capacitó y los usó. ¿Sabes? El Espíritu Santo es invisible. Cuando a veces cerramos nuestros ojos y nos dirigimos a nuestro Padre Celestial, a veces creamos una imagen mental de nuestro Padre Celestial, la primera persona de la Trinidad. O a veces también creamos una imagen mental de cómo es Jesús cuando nos dirigimos a Jesús, sobre todo cuando acabamos de ver una película de Jesús, ¿no? Hay una imagen mental que no obedece a la realidad, pero es fácil crear esa imagen mental porque a veces tenemos que visualizar. Pero normalmente el Espíritu Santo no tiene una imagen mental dentro de nosotros. Le tenemos catalogado como el invisible, el que está, pero nadie le ve. Y en parte es así. El Espíritu Santo es invisible. Pero pasa una cosa. Cuando nos sometemos a su palabra, que Él inspiró, que es la Biblia, y cuando nos sometemos a las pautas que Él nos va dando, cuando nos sujetamos a Él, cuando nos dejamos dirigir por Él, su poder sí se hace visible. Y eso lo podemos experimentar en nuestras vidas. Cuando yo me dejo enseñar por el Espíritu Santo, cuando yo me acerco a la palabra de Dios con un carácter enseñable y me dejo moldear, dejo introducir aquellas cosas que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida y dejo que quita aquellas cosas que estorben en mi vida el hacer que Él tiene para mi vida, obviamente yo voy a experimentar el hacer de Dios de una manera muy especial en mi vida. Para concluir, simplemente ver cómo empieza la historia de la salvación y cómo termina la historia de la salvación. En Belén, Dios preparó un cuerpo para que Jesús obrara por medio de ese cuerpo nuestra salvación. Esto lo tenemos en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Y en Pentecostés, Dios preparó un cuerpo, que es la iglesia, para que el Espíritu Santo obre por medio de este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo todos tenemos un ministerio para llevar a cabo, porque el Espíritu Santo, cuando entró en nuestras vidas, entró con un don para que nosotros le podamos servir a Él. Entonces, si nos dejamos guiar y usar por el Espíritu Santo, en primer lugar, tendremos una vida que glorifique a Dios. Y en segundo lugar, podemos edificarnos mutuamente en ese nuevo cuerpo que Dios ha creado. Y en tercer lugar, seremos de testimonio para los que aún no conocen al Dios verdadero.
Pues José, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y realmente ha sido muy interesante y creo que será de gran interés para nuestra audiencia, así que gracias en nombre del Ministerio. Muchas gracias por vuestra invitación, ha sido un privilegio y un placer poder estar estos minutos con vosotros. Pues gracias también a toda nuestra audiencia, esperamos que lo puedas ver, puedas compartir esta entrevista, puedas ver también el resto del contenido que hemos preparado para esta fiesta de Pentecostés y que en definitiva lo puedas disfrutar y recordar lo que siempre decimos, que somos un solo cuerpo, una sola iglesia y parte de una misma familia. Que Dios te bendiga.